El día de hoy en nuestro análisis nos trae una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el deporte más difícil? Cuando se plantea esta pregunta, muchos esperan una respuesta rápida, directa, casi definitiva. Pero la realidad es mucho más profunda, mucho más compleja, como también mucho más fascinante. Porque hablar del deporte más difícil no es simplemente señalar una disciplina y colocarla por encima de las demás. No, aquí estamos hablando de algo mucho más grande. Estamos hablando de lo que significa llevar el cuerpo al límite y, más importante aún, llevar la mente al punto donde muchos simplemente se rinden. La dificultad en el deporte es una combinación brutal de factores: exigencia física, resistencia mental, técnica, disciplina, tolerancia al dolor, capacidad de adaptación y algo que no siempre se menciona: la capacidad de seguir adelante cuando todo dentro de ti te dice que te detengas. Cada deporte tiene su propia batalla. Un corredor lucha contra el tiempo. Hablemos sobre el punto de quiebre de los deportes más exigentes. Cuando analizamos el panorama global, hay deportes que inevitablemente entran en la conversación: el boxeo, la gimnasia, el triatlón, el decatlón y, por supuesto, las artes marciales mixtas, las MMA. Y aquí es donde la conversación cambia de tono, porque si hay un deporte que reúne casi todos los elementos de dificultades posibles, ese es, sin duda, el mundo de las MMA. Las MMA es la disciplina donde todo se pone a prueba. Las artes marciales mixtas no son simplemente un deporte, son un campo de batalla moderno. Aquí no basta con ser bueno, hay que ser completo. Un peleador de MMA no puede depender de una sola habilidad. Tiene que dominar múltiples disciplinas: el boxeo para golpear, el jiu-jitsu para someter y la lucha para controlar, como también el muay thai para castigar, el karate para la precisión. Cada una de estas artes requiere años de dedicación, y en las MMA todas convergen en un solo atleta. Imagínese eso por un momento. No estamos hablando de especialización, estamos hablando de maestría múltiple. Y como si esto no fuera suficiente, todo ocurre en un entorno donde el error no solo cuesta puntos, puede costar la pelea. Pero ¿sabías que la mente en estas disciplinas difíciles es el verdadero campo de batalla? Porque si crees que lo más difícil es lo físico, déjenme decirle algo: estás equivocado. Lo más difícil ocurre en la mente, porque en el momento en que se cierra la jaula, en el instante en que suena la campana, el atleta no solo enfrenta a un oponente, se enfrenta a sí mismo, al miedo, a la duda, al dolor anticipado. Tomar decisiones en fracciones de segundo mientras recibes golpes, mientras tu cuerpo se cansa, mientras tu respiración falla, eso no es normal, eso es extraordinario. Y ahí es donde se separan los buenos de los grandes. Simplemente preguntémonos cuál es el precio del alto rendimiento. Ahora bien, llegar a ese nivel no es cuestión de talento solamente, no. El talento abre la puerta, pero la disciplina es la que te mantiene dentro. Un atleta de alto rendimiento en estas disciplinas entrena horas interminables, días que comienzan antes de que salga el sol y terminan cuando el cuerpo ya no responde. Golpes, caídas, lesiones forman parte del proceso. Pero hay algo aún más duro, algo que no se ve en cámara. Hablemos sobre lo que se debe renunciar: tiempo con la familia, momentos importantes, estabilidad
incluso en muchos casos la seguridad económica. Todo eso se pone en juego por un objetivo, ser el mejor. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Más allá de cada combate hay desafíos constantes que se deben vencer, ya que sería un error pensar que la dificultad solo vive en los deportes de contacto. El triatlón, por ejemplo, es una de las pruebas de resistencia casi sobrehumana. Nadar, correr y montar bicicleta en una misma competencia exige una capacidad física y mental extraordinaria. El decatlón, 10 disciplinas diferentes, 10 pruebas distintas, un solo atleta enfrentándolo todo. Ahí no hay golpes, pero hay agotamiento extremo, desgaste acumulado y una lucha constante contra los límites del cuerpo. Esto nos deja una gran lección. La dificultad no tiene una sola forma, se manifiesta de muchas maneras. Entonces, ¿cuál es el más difícil? Y llegamos a la gran pregunta. ¿Existe realmente un deporte que sea el más difícil? La respuesta más honesta es no, porque la dificultad depende del atleta, de sus capacidades, de su entorno e incluso de su mentalidad. Pero si hablamos de una combinación total de exigencias, si hablamos de un deporte que reúna técnica múltiple, riesgo físico, presión mental y preparación integral, las MMA se colocan sin duda entre las más exigentes del mundo. Pero más allá de rankings, más allá de comparaciones, hay algo que debemos reconocer. El verdadero respeto no está en decidir cuál es el deporte más difícil, sino en entender lo que representa cada uno de ellos. Cada atleta que llega al alto rendimiento ha pasado por un proceso que la mayoría no soportaría. Caídas, sacrificios, dolor, disciplina, perseverancia. Porque al final, el mayor rival no está enfrente, está adentro. Y el verdadero desafío no es ganar una competencia, es levantarte cada día y decidir seguir adelante.